Capítulo 3. Observaciones generales en orden al lenguaje bíblico 1. Según el testimonio de la Sagrada Escritura misma, fue divinamente inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. En una palabra, la Escritura lleva por objeto hacer al hombre sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3 y 14-17, 2. Por lo mismo, esperamos, con razón, que la Biblia hable con sencillez y claridad. 3. Efectivamente, leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, hallamos a cada paso en sus páginas los grandes principios y deberes cristianos expresados en lenguaje sencillo y claro, evidente y palpable. En cada página resalta la espiritualidad y santidad de Dios, a la vez que la espiritualidad y fervor que requiere su adoración. En todas partes se nos pinta la caída y corrupción del hombre y la consiguiente necesidad de arrepentimiento y conversión. En todas partes se nos proclama la remisión del pecado en el nombre de Cristo y la salvación por sus méritos, la vida eterna por la fe en Jesús, y, al mismo tiempo, la muerte eterna por la falta de fe en el Salvador. A cada paso constan los deberes cristianos en todas las circunstancias de la vida y las promesas de sostén del Espíritu de Dios en el combate contra la corrupción y el pecado. Estas verdades brillan como la luz del día, de suerte que ni el lector más superficial e indiferente dejará de ver las 4. Pero, ¿qué sucede? Lo mismo que en otros libros. En el más simple tratado de escuela primaria, que se ocupa tan solo de cosas terrenas, se hallan, por ejemplo, palabras y pasajes que no comprende, sin explicación, el hombre sin estudios. Sería, pues, extraño hallar palabras y pasajes de difícil comprensión en las Sagradas Escrituras, que en lenguaje humano tratan de cosas divinas, espirituales y eternas. Si en una provincia de España se usan figuras o modos de expresarse que en otra no se comprenden sin interpretación, sería extraño hallar tales figuras y expresiones en las Escrituras, que fueron escritas en países lejanos, todos diferentes al nuestro. Si todo escrito antiguo ofrece puntos obscuros, ¿acaso sería extraño que los tuviera un libro inspirado por Dios a sus siervos en diferentes épocas hace ya centenares y millares de años? Nada más natural que contengan las Escrituras puntos obscuros, palabras y pasajes que requieren estudio y cuidadosa interpretación. 5. Recordemos aquí, que únicamente en tales casos de dificultad, y no en canto a lo sencillo y claro, precisamos los consejos de la hermenéutica para que resulte fructuoso nuestro estudio y correcta nuestra interpretación. 6. Ahora bien, supongamos que nos viene un documento, testamento o legado que vivamente nos interesa y que nos importa una gran fortuna, pero en cuyos detalles ocurren algunas palabras y expresiones de difícil comprensión. ¿Cómo y de qué manera obraríamos para conseguir el verdadero significado de tal documento? Seguramente pediríamos, en primer término, explicación a su autor, si esto fuera posible. 7. Pero si prometiera iluminaros con tal que trabajáramos, escudriñándolo nosotros mismos, lo más natural y acertado fuera, sin duda, leer y releer el documento, tomando sus palabras y frases en el sentido usual y ordinario. Y en cuanto a las palabras obscuras buscaríamos, naturalmente, su significado y aclaración, en primer lugar, por las palabras unidas o contiguas a las obscuras, es decir, por el conjunto de la frase en que ocurren. 8. Pero si todavía quedáramos sin luz, procuraríamos la claridad por el contexto, es decir, por las frases anteriores y siguientes al punto obscuro, o sea por el hilo o tejido inmediato a la narración en que se halla. 9. Si no bastara el contexto, consultaríamos todo el párrafo o pasaje, fijándonos en el objeto, intento o fin a que se encamina el pasaje. 10. Y si aún no nos resultase la claridad deseada, buscaríamos luz en otras partes del documento, por si acaso hubiese frases o párrafos semejantes, pero más explícitos, que se ocuparan del mismo asunto que la expresión obscura que causa perplejidad. 11. En resumen, y de todos modos, obraríaros de manera que fuera el documento su propio intérprete, ya que, llevándolo a tal o cual abogado, contravendríamos la voluntad del jinroso autor y, al fin y al cabo, correríamos el riesgo de da y poco escrupulosa interpretación. Tratándose de la interpretación de la Sagrada Escritura, del testamento doble de nuestro Señor, el proceder indicado, aparte de ser el más natural y sencillo, es el más acertado y seguro, como a continuación veremos.